Bienvenido al entorno de PHP-MyAdmin. A lo largo del siguiente módulo vamos a comenzar a construir bases de datos. Para ello necesitamos saber qué es una base de datos y por qué nos es de utilidad. Bien, las bases de datos van a ser estructuras de registros en memoria que nos van a permitir guardar datos de forma perenne en nuestro servidor. Esto quiere decir que las aplicaciones que utilicemos o las webs que construyamos van a poder acceder a dicha información, la cual va a nutrir a la aplicación y a la web y no se va a eliminar una vez estos hayan sido cerrados. Además, nos van a permitir la construcción dinámica de diferentes sitios, así como el almacenar información de una forma estricta. Para que las bases de datos nos sean realmente útiles, es muy importante dedicar tiempo a saber construir estructuras de datos que sean funcionales para lo que queremos acometer dentro de nuestra página o dentro de nuestra aplicación. Es muy importante porque a veces una estructura de datos sensata dentro de nuestra base de datos puede facilitarnos mucho el trabajo, mientras que una estructura de datos desordenada o no apropiada para la tarea que queremos realizar puede complicarnos muchísimo el desarrollo. Para construir sistemas de bases de datos funcionales y eficaces, debemos practicar. Bien, la construcción de las bases de datos va a estar dividida en diferentes tablas. Las tablas van a contener diferente información dividida a su vez en campos. Asimismo, vamos a poder gestionar la información de las diferentes tablas que conforman la base de datos mediante la relación de campos entre las mismas. Es decir, vamos a tener un formato de datos relacional. Sabiendo esto, vamos a comenzar a manipular PHP-MyAdmin. Lo primero que debemos conocer es la situación de los usuarios. Por defecto, la base de datos comienza con un usuario root de contraseña root. El usuario root es el usuario que contiene todos los privilegios. Es decir, es un usuario que puede realizar todas las acciones posibles dentro de la base de datos. Insertar, guardar, borrar, eliminar, etc. Por ello, es peligroso contener un usuario root cuya contraseña es root, porque evidentemente tenemos una falla de seguridad importante, ya que si otro usuario no deseado logra acceder, podría borrarnos toda la información. Para modificar la información que tenemos de los diferentes usuarios de la base de datos, podemos acceder a través de este botón, esta pestaña de aquí que indica usuarios. Es importante que tengáis la última versión de PHP-MyAdmin instalada. Si no es así, no veréis esta pestaña. Y esta acción tendréis que realizarla a través de la pestaña Privilegios. En este caso, vamos a acceder a la pestaña Usuarios. Dentro de la pestaña Usuarios, vamos a poder observar todos los usuarios que nos aparecen. Y nos fijamos que tenemos el usuario root dentro de este servidor, el servidor localhost, que sí tiene contraseña, que tiene todos los privilegios, all privilege, los puede conceder y podemos editar sus privilegios. También podemos exportar el usuario. Dentro de este menú, del menú de usuario, también vamos a poder agregar otros usuarios
que pueden manipular las bases de datos. Y además vamos a poder decirle qué privilegios queremos otorgarles. Por ejemplo, si yo tengo un ayudante que me va a ayudar a introducir información dentro de la base de datos, yo podría crearle un usuario para él que le permitiese insertar datos, pero que no le permitiese borrar datos, por ejemplo. De esta forma me aseguro que no va a eliminar el contenido que yo introduzca. Si accedo a editar, me puedo fijar cómo puedo modificar este usuario. La primera zona me va a permitir modificar sus privilegios. Si nos fijamos, existen diferentes privilegios. Privilegios sobre los datos, como es seleccionarlos, insertarlos, actualizarlos, borrarlos, archivos. Privilegios sobre la estructura, como crear o eliminar elementos. Y privilegios sobre la administración, como son, por ejemplo, la creación de nuevos usuarios. Aquí podemos marcar qué permisos queremos conceder. Además, podría ejecutarle no solo unos privilegios globales sobre el servidor a este usuario, sino que podría darle unos privilegios concretos sobre la base de datos que vamos a utilizar. Además, puedo modificar la contraseña. Como hemos dicho, es interesante modificar la contraseña, ya que root no es una contraseña segura. No obstante, nosotros vamos a continuar con la misma, ya que al ser un criterio docente, pues no hay ningún problema. Por último, podemos modificar la información propia de la cuenta. Una vez hagamos todas las modificaciones, podemos decirle que mantenga el usuario anterior, que borre el viejo, que le revoque los privilegios o borrar el viejo y luego cargar el nuevo usuario. Bien, sabemos entonces cómo crear usuarios. Los usuarios van a manipular la base de datos. Nosotros ahora mismo ya hemos accedido al servidor con un usuario que es root y vamos a comenzar a manipularla. Para ello tenemos que conocer la interfaz sobre la cual nos vamos a mover. A nuestra izquierda vamos a tener, debajo de donde dice phpMyAdmin, una zona de navegación, donde vamos a poder irnos a la página de inicio, finalizar sesión, abrir una ventana de consulta, ver la documentación, la ayuda de phpMyAdmin, ver diferente documentación o recargar el marco de navegación. Es decir, tenemos opciones sobre la navegación de esta herramienta. Debajo vamos a tener la relación, la enumeración de las diferentes bases de datos que podemos crear en nuestro servidor. Un servidor puede albergar múltiples bases de datos. Sobre el panel de la derecha, que es el mayor, y en la parte principal vamos a tener las migas de pan. Las migas de pan me van a indicar en qué lugar estoy en cada momento. Ahora mismo, por ejemplo, estoy manipulando las opciones del servidor localhost. Si yo creo una base de datos y entro a manipularla, aquí me aparecerá servidor localhost y me aparecerá base de datos, nombre de la base de datos que haya creado, para indicarme que estoy manipulando la base de datos y no el servidor. Esto es muy importante, saber dónde estamos en cada momento, ya que las instrucciones son muy parecidas para los cambios en servidor, en base de datos o en una tabla inclusive, pero evidentemente lo que hagamos, si lo estamos haciendo sobre una tabla o sobre el servidor o sobre una base de datos, va a contener un resultado totalmente distinto. Por ello, para asegurarnos siempre de que estamos manipulando la información que nos interesa, nos vamos a fijar muy bien en las migas de pan y a observar que estamos donde queremos estar. Además, nos va a permitir ir hacia atrás, es decir, subir un nivel dentro de las diferentes migas de pan, simplemente pinchando en el elemento al que quiero acceder. Por último, en la parte mayor de la zona de la derecha, vamos a tener la información sobre el contenido que hayamos seleccionado.
Dicha información va a ser la que vamos a manipular. Bien, sabemos entonces los conceptos básicos. Sabemos que vamos a crear bases de datos, que estas son estructuras que nos van a permitir guardar la información de forma perenne en nuestro servidor. Sabemos que es muy importante el modelo de datos que escojamos y cómo vamos a distribuir los datos a través de las diferentes tablas para que nuestra aplicación sea lo más funcional posible. Sabemos también que dichas bases de datos pueden estar albergadas de forma múltiple dentro de un único servidor y que para manipular dichas bases de datos vamos a necesitar usar un usuario. Podemos tener diferentes usuarios que manipulan un servidor y estos van a tener privilegios sobre las manipulaciones que pueden realizar. El usuario root es el usuario por defecto que contiene todos los privilegios y el que va a poder asignar en primera instancia los diferentes usuarios y los privilegios que estos tienen no solo sobre el servidor, sino sobre cada base de datos y sobre cada tabla en concreto de cada base de datos. Conociendo esto, estamos preparados para pasar al siguiente vídeo, donde vamos a crear ya nuestra primera base de datos, su usuario y una tabla. Nos vemos entonces en el siguiente vídeo. Un saludo.